reto para que, bueno, inicie este curso, damos el inicio formal. Ya empezó la grabación y a todos bienvenidos. Por acá está ingresando otro participante. Aquí está. Adelante, profesor. Gracias, profesora Yixa. Bueno, buenas tardes. Aunque ya habíamos comenzado el merodeo, que creo que es la palabra principal del nombre de este curso, que nos indica el método para la interpretación. Fíjense ustedes que no hemos dicho de la interpretación, sino para la interpretación. Nuevas realidades textuales. De hecho, la palabra paisaje proviene de la antropología, que significa la intervención del hombre en la naturaleza. Entonces se constituyen las sociedades que permiten esa semiosis, ese proceso de sentido, porque si no, no fuésemos sociedad. Entonces la interpretación para la comprensión, porque la palabra hermenéutica permite ampliar esta categoría de interpretación. Esa interpretación es para comprender y comprendernos. Por eso el merodeo permite dar las vueltas necesarias sin que nadie nos esté empujando para decir una verdad que se necesita tiempo, como es el problema del discurso ideológico o el discurso político, sino más bien tiene que ver con el discurso filosófico, que permite interpretar desde esa inmensa biografía hermenéutica del planeta. Estaríamos hablando nada más y nada menos de una memoria planetaria, porque una de las características de estas definiciones es entender que el planeta Tierra es un cuerpo cultural que está atravesado por un sinnúmero de discursos. Fundamentalmente, esto se amplifica de manera terrible cuando se inicia la era de la satelización. Estaríamos hablando por allí de los años 60, 67, donde la revolución tecnológica explota en el aspecto de su amplificación, producto de la aparición del satélite. Y quizás este signo permita entender que entramos a una nueva era, y esa nueva era fue desapercibida de alguna manera. Entonces ahora estamos frente a un cuerpo cultural planetario atravesado por un sinnúmero de textos de todo tipo. Si se fijan en el programa de este curso, que es ambicioso para la tentativa de interpretación, yo propongo el paso del texto al texto, el test, el discurso referendario, que implica decir sí o no. De un texto tan complejo como una novela o un film cinematográfico, estamos presenciando día a día textos simples, entre comillas, que están preparados de una manera tal que permite que el consumidor de esos textos, yo voy a hablar de la delincuencia, es decir, el humano se disuelve en esa cantidad de discursos. Delicuescente es aquel que consume la humedad y se disuelve en esa humedad. Ese es un principio químico de las sales, por ejemplo. Entonces, no hay
no puede haber interpretación en una inmersión total dentro de una cultura, porque sería lo que suele llamarse, a veces de manera equívoca, pensamiento único. Entonces la propuesta de ver el planeta Tierra como un cuerpo cultural atravesado por esa gran cantidad de mensajes satelizados, que permite la amplificación del movimiento de Taylor. No sé si lo recuerdan, al inicio del siglo XX, Taylor hablaba del tiempo inútil, eliminar el tiempo inútil para la producción, para que la producción se elevara en una expresión monstruosa. Entonces ese Taylorismo lo estamos observando en el proceso de satelización, y hoy de una manera exuberante, porque estamos invadidos constantemente por ese tipo de signos. Entonces, decir que el presente curso se propone modelizar una mirada para la interpretación a partir de estos merodeos, de este darse vueltas que permitan entender cómo estamos expuestos, en primer lugar, a ese cuerpo cultural planetario, cómo consumimos los mensajes, en segundo lugar, una especie de succión de nuestro cuerpo, de esos cuerpos, de esos signos de la cultura planetaria, lo que Yuri Lockman llama semiosfera, que a la era de el espacio de signos que rodean el planeta Tierra, y eso permite un movimiento irregular, ilimitado, no deforme, sino ilimitado más bien, y que esa irregularidad, escúchese bien esto, va a concretarse en los, creo que la hermana Jackie tiene problemas, va a concretarse en los textos. Entonces el texto es una materialización particular, un poemario del doctor Andrés, por ejemplo, es una materialización particular de esa inmensa cantidad de mensajes que atraviesan el cuerpo cultural planetario. Hasta las señales del semáforo, el canto de un colibrí, imagínense ustedes, hasta las señales satelitales, ese cuerpo va a estar atravesado por esos mensajes que se producen, por supuesto, de diferentes latitudes. Hoy se habla de grandes centros de producción de mensajes cuyos laboratorios están integrados por un conjunto de especialistas, porque tiene mucho que ver con la publicidad, lo que muchos llaman la cultura del espectáculo, y que comienza en los periodos civilizatorios. Imagínense ustedes, en la primera de cambio, según Dercy Ribeiro, hace 10.000 años el planeta tenía 20 millones de habitantes. ¿Ahora cuánto tiene? Entonces, estamos hablando de una inmensa comunidad cultural de 6.000 millones de habitantes, y podemos discutir cómo nos estamos comunicando, cómo se están produciendo los textos, y sobre todo cómo se están produciendo las lecturas. Para la lectura de este gran cuerpo complejo se necesita merodear. Es imposible, amigos, una lectura inmediata, una respuesta inmediata. El merodeo significa una interpretación más o menos profunda. La pregunta es si se presenta un giro antropológico,
un giro lingüístico, podemos estar frente a nuevas combinaciones de las teorías académicas, por ejemplo, y los lenguajes populares. Es decir, cómo están leyendo los académicos este proceso y cómo está leyendo la gente del pueblo los lenguajes populares, donde también existen teorías, ojo. Es importante entender esta polisemia que alimenta y que cruza este conjunto cultural, este cuerpo cultural llamado planeta Tierra, donde también presenta mensajes exteriores, por ejemplo, los mensajes de los marcianos. O sea, un planeta que pudiera tener una semiosfera externa, los mensajes del cosmos, los mensajes de la Vía Láctea. Una empresa hace poco lanza 3.500 satélites. ¿Y qué es un satélite? Es un captador de mensajes que lo transmite a algún lugar. Bueno, este curso tiene ¿cuántos participantes? Un video de Shakira tiene 80 millones de descargas. Da como envidia, ¿cierto? Ay, no. ¿Ok? Así es, ¿no? Pero es... Profe, al menos Shakira, pero ahora es una papa durmiendo, ahora se Sí, ve todo, ¿ah? sí. Bueno, por allí yo estoy haciendo estas vueltas porque nos vamos a encontrar distintos procesos semióticos que permiten o que exigen una interpretación, nos estamos refiriendo a la mediática, por supuesto, una interpretación más coherente, porque pienso que incluso en nuestras universidades no se está haciendo una lectura que comprenda estos giros antropológicos y lingüísticos que ocurren a partir de la satelización. Entonces, la conversación hermenéutica, el curso hermenéutico, para la comprensión de todo este proceso y para entender, para interpretar, para estudiar el nosotros, el cada quien, o sea, cómo este proceso es succionado por un cuerpo que consume. Hay cuerpos que solamente consumen y un cuerpo o un cuerpo que interpreta. Entonces allí tiene que producirse un distanciamiento con el positivismo, que decía ahora exige una respuesta inmediata, sí o no, de manera inmediata, que es la vuelta a los textos referendarios. Lo que pasa con esos textos es que el sí del lector o el no del lector ya está implícito en los textos, que se basa en un doble sentimiento, atracción y repulsión. Es increíble cómo la posmodernidad, entre comillas, está dada en el principio de que ya la respuesta del consumidor está implícita en el texto. O sea, no estamos frente a textos complejos, sino textos que simplemente nos gustan o no nos gustan. O lo rechazas o lo aceptas. Y el principio de las redes sociales está constituido bajo ese doble sentimiento. Y estamos frente a una especie de fábrica cibernética cuyos obreros cibernéticos tienen la misión de que ese texto se acepte o se rechace. Un libro de una conferencia sobre la sociedad sagrada de Bataille nos va a servir posteriormente, porque justamente los discursos, lo que él llama los discursos del montón, los discursos funcionales, parten de esta
condición de aceptar o de rechazar. Entonces de allí los horarios, las convenciones, etcétera. Entonces tú aceptas o rechazas. Entonces fundamentalmente se convierten en mecanismos de control que pueden estudiarse cuando comienzan a construirse las grandes metrópolis, porque hay quienes consideran que las grandes metrópolis son los enormes laboratorios de control de las sociedades humanas. En ese aspecto, el discurso, los símbolos, los signos, incluso los sentimientos se vuelven comunes, y de allí Bataille habla del hombre común, del hombre del montón. Y eso tiene un principio aristotélico que tiene que ver con un concepto clave en Aristóteles, que es el concepto de verosimilitud. Señores, es lo que se cree, lo establecido, lo común. La creencia es un pensamiento en reposo. Cuando se pone en crisis esa creencia, porque te dejó el novio, porque dejaste de creer en ese Dios, es decir, se pone en crisis esa creencia, eso es terrible. Y estamos frente al ser de la incertidumbre. Es imposible que una sociedad viva totalmente en incertidumbre, constantemente en incertidumbre. Necesita creencias, instituciones, símbolos, etcétera, para poder convivir como sociedad. Y ese es el fenómeno que yo observo, por ejemplo, debo decirlo, en la sociedad venezolana, que se ha convertido en una sociedad de la incertidumbre. Aquí las creencias están en crisis. Entonces la cotidianidad deja de ser común para pasar al sentido de la hostilidad, que tiene que ver mucho con el sentimiento de la repulsión. Entonces, un filósofo, un poeta, una profesora universitaria no puede trabajar desde la repulsión, ¿cierto? Tiene que trabajar desde la comprensión, independientemente que aquello produzca un mal olor, que fue un experimento que hice yo con el ajo. No sé si todos conocen el ajo, que es tan sabroso en las comidas, pero que produce un mal olor. No, por alguna razón me invitaron a un curso sobre alimentación, porque yo quería hablar de la semiótica de los olores. Olores, oler. Entonces, en la mañana yo buscando la manera de dar mi primera mejor clase, porque si la primera clase no funciona, ese curso no va a funcionar. ¿Qué hice? Me comí 3 dientes de ajo, me lo mastiqué, y cuando llego al lugar sentía la repulsión. Yo quería abrazar muy de cerca a los amigos y darle un besito a las damas, entonces sentía la repulsión. Ojo con ese sentido de repulsión. La contradicción está en por qué algo que repugna es tan sabroso en las comidas. Entonces ese proceso lo estudia Lukács cuando habla de lo crudo, lo cocido y lo podrido. Entonces tiene que ver con el proceso civilizatorio, tiene que ver con los procesos culturales y tiene que ver con la constitución de la memoria. Fíjense el merodeo que estoy dando, ¿no? Entonces, yo lo estoy contando, se lo estoy contando a ustedes y de pronto ya lo he escrito por allí en algún cuento o en algún texto para alguna conferencia o un artículo.
es el poder contar. La vida es vivida y se recupera solo con la vida relatada. Si tú llegas y lo cuentas eufóricamente en un momento, en una conversación, pero no lo sostienes en la memoria, ese discurso desaparece. Si se mantiene en la oralidad, en la escritura, en el jeroglífico, yo pienso que hay dos grandes formas figurativas en la cultura humana, que es la jeroglífica pictórica y la alfabética. Entonces el hombre pinta, dibuja, o escribe, o habla. La oralidad y la escritura tienen una inmensa correspondencia. E inventa formas indirectas. Por eso es que hablamos de lenguaje de segundo grado. Yo no entendía eso en la universidad en el primer semestre. No, los lenguajes de segundo grado. Los lenguajes del segundo grado son aquellos lenguajes que se convierten en relatos. Y permiten recuperar la vida vivida. Por esa razón, los primeros habitantes dejaron en sus cuevas, en las paredes de las cuevas, sus jeroglíficos, es decir, su forma de relato. Entonces, la sociedad y el ser humano es un extraordinario laboratorio de formas de relatarse. Entonces, vamos a llamar eso formas de expresión, ¿de acuerdo? Formas de expresión, que son muchísimas, que cada vez se inventan más y cada vez se cruzan más. Hay una, por ejemplo, lo urbano es una inmensa mezcla de esas formas del relato, y esas formas del relato en la situación actual se han vuelto virales en el aspecto de las redes, que es una extraordinaria combinación de esas formas de relatarse. Independientemente que la conexión supere la relación, como es la propuesta de algunos que habla de las sociedades líquidas, es decir, las sociedades que están muy conectadas, pero que sin embargo vemos al profesor Jonathan